Hello everyone, how are you? I hope you are doing all right, working on the different activities we have on the platform. Chicos, bienvenidos a este corto video donde voy a explicarles, más que explicarles, voy a recordarles un poco acerca de la actividad que estamos trabajando en este momento. Okay, so guys, remember that you have to go to the learning environment. You click on the learning environment, you scroll down a bit, and you'll find the discussion forum. Unit 2, Task 3, Technology and Human Development. Okay, this activity starts on September the 26th, 2022, and closes or finishes on October the 16th, 2022. Okay, so once you read that information, you will find some more information about the forum. Okay, Unit 2, Task 3, Technology and Human Development. Okay, Tecnología y Desarrollo Humano. Guys, there is a brief description here of the things you have to do, right? But let's go to the form itself, okay? So this is the way you see it, a little bit. Esta es como la forma de donde les sale a ustedes. Ya saben, este soy yo, el tutor Luis Humberto. Y tenemos aquí las diferentes actividades. Welcome to our task 3. The activity consists of, consiste de escribir claramente un texto acerca de este tema. Ojo con el tema. How technology has changed human life. For that, you must do the following. Debemos tener en cuenta lo siguiente. The use of phrasal verbs to express actions, certainty, possibility, and doubt. Talk about past events, use if clauses, conditionals, and give advice and recommendations with the modal verbs. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a los phrasal verbs, digamos que tenemos que usar verbos que son multiparte o phrasal verbs. Por ejemplo, el que más conocemos es el sit down, stand up, right? Go down, go up. ¿Ok? Eh, ok. All right. Okay. Talk about past events, right? For example, I danced yesterday, I worked last year, okay? If clauses, if I work, I get money. If I dance, I am happy. If I studied English, I would speak English, okay? If clauses, condicionales, y digamos que para recomendaciones el uso del should, must, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, chicos, es escribir un párrafo perdón, un ensayo de 3 párrafos, ¿ok? Chicos, les recomiendo mucho mirar este video, ¿sí? Este video, ahí está el paso a paso, muy parecido al video que estamos haciendo. Task 3, Technology and Human Development. Ese es el título de nuestra actividad. Vale 90 punticos, 90 puntos. En esta actividad tenemos el escenario número 1, Stage 1. Write a paragraph, minimum 150 words, un párrafo de mínimo 150 palabras, acerca de cómo la tecnología ha afectado o beneficiado la vida humana. Chicos, el uso del traductor no es aceptado, ¿listo? Vamos a usar y a resaltar 3 phrasal verbs que utilizamos allí. Recordemos, phrasal verbs, ¿dónde los encontramos? Vamos al ebook, right? Vamos al ebook. Phrasal verbs, sit down, go down, ¿ok? Hay muchos, por favor, utilicémoslos, chicos, y los resaltamos en este párrafo. En el Stage 2 vamos a escribir un párrafo de mínimo 200 palabras, dando 3 razones, argumentos acerca de cómo la tecnología o por qué la tecnología habrá impactado positiva o negativamente el desarrollo humano. Usa y subraya 2 oraciones en el párrafo, usando el futuro perfecto. I will have finished my class by 12. You will have done your homework by the time I get there, ¿ok? I will have más un participio pasado, ¿ok? Will have un participio pasado para incluir el futuro perfecto. En el estadio 3, en el párrafo 3, vamos a escribir un párrafo de mínimo 200 palabras dando tu conclusión acerca de los párrafos 1 y 2. Recordemos que un ensayo básicamente lo que tiene es una introducción, ¿sí? Un párrafo que es introductorio, otro de argumentos y un tercero que sería de conclusiones, ¿ok? Stage 4. According to the previous stages, you will consolidate the information in a 3 essay paragraph, including a title for it. ¿Ok? Entonces, en este estadio número 4 vamos a consolidar todo
en un ensayo. ¿Listo? En un ensayo. Y le vamos a colocar un título. ¿Ok? Stage 5. Vamos a hacer dos preguntas acerca de cómo la tecnología, eh, bueno, acerca de la tecnología y el desarrollo humano, utilizando el segundo condicional. Would you think, or look at this, listen to this, escuchen esta. Eh, for example, would life be different? Right? Would life be different if you hadn't used technology? Bueno, esa es un poco más compleja, les voy con una más sencilla. Eh, would you study more if you didn't have a computer? Okay. Would you study more if you didn't have a computer? Entonces ahí tenemos el uso del segundo condicional. Okay. Debemos usar al menos 70 palabras para responder. Esta actividad empieza el lunes, hoy, que estoy haciendo el video, septiembre 26, y cierra el domingo, octubre 16. Chicos, recuerden, eh, échenle ojo, revisen los anexos, la guía. Tengan en cuenta que también me pueden contactar en Skype, Luis Garzón 85. You can meet me there, you can find me there, or you can also join the Skype group. And this is the link. You only place your cursor, your mouse here, and you give it a left click, and there you go. There you go. Okay, guys. I hope you have fun. I hope you enjoy this activity as much as I will. So remember, you can contact me, you can send me messages. I always be there. I will always be there for you. Okay. Thank you guys. Thank you so much.